Hola Martín. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya no esperen un chiste. No, te iba a decir, mirá que el chiste queda adentro. Me gusta el chiste afuera. Me gusta el Es chiste que afuera para no.
empiezan las peleas y cuando las cosas que toman estado público de esas peleas dan cuenta de que no había que no eran solo diferencias personales, sino que no había ni criterios en esa gobernabilidad, ni cuestiones de fondo del todo saldadas. Por ejemplo, a mí me parecía en ese momento, esto se supo igual un poco después, pero me parecía muy loco que una de las objeciones a Alberto Fernández fuera que él dijera en un momento que le parecía bien el dólar a 60, creo que era, Alan. Exactamente, el dólar a 60. Claro, que vos decís, bueno, si un candidato que ya obtuvo los votos, que estaba número opuesto a llegar, detiene una sangría de una corrida, que todos sabemos cómo termina la corrida, una corrida cambiaria puede tener un impacto inflacionario, el impacto inflacionario... Supuestamente eso es lo que arranca Claro, el y que no quilombo. consultó. Entonces decís, bueno, las peleas eran de fondo, de temas de fondo que no son de temas de fondo tipo si crees en Dios, ¿no? Digamos, sino temas de fondo que tienen que ver con cómo maniobrar las palancas básicas de un país en crisis, ¿no? En una crisis que llevaba su tiempo, pero que se había acelerado mucho a partir de 2018. Entonces, me parece que había como otros temas que después se personalizan, porque viste, entre todo lo personal es político y todo lo político es personal. Obvio. ¿No? Sí. Es doble vía, ¿no? Entonces se personalizan y empezaron todas las cuestiones. Ahora, cuando uno ve el andar, hay como dos cuestiones. Una, objeciones, Alberto, que a uno le parecían, pongamos, injustas o no tan criteriosas. A mí no me parecía bien que se le objete a un candidato que ya estaba puesto, que era presidente, que frene una sangría. Ahora, del lado de Alberto, una incapacidad y una decisión de no construir una presidencia trascendente, ¿no? Es decir, un Totalmente. hombre sin liderazgo. Terminó siendo un personaje insólito de la política, porque todos los personajes, todos los presidentes argentinos, del 83 para acá, como me gusta pensar la política, porque es más comparable, fueron tipos con una chispa. Sí. Una chispa que tiene que ver con un fuego, viste, Alfonsín, Menem, los que te gustan más, los que te gustan menos, Kirchner, Cristina, Macri. Digo, no tuvo chispa de la Rúa, que era también, estaba atrapado en un cepo muy difícil, al cual además se metió en parte él solito, que fue que no podía salir de la convertibilidad y no tenía la capacidad de maniobra y la audacia de Menem, que había sido el gestor. Y bueno, digo, Duhalde también era un tipo de una audacia política importante, ¿no? Aunque sin los votos, ¿no? Claro. Entonces, Como que empezamos comparándolo con Alfonsín y terminamos comparándolo con De la Rúa. y bueno, exactamente, pero además Alfonsín tuvo una buena pospresidencia, tuvo unos primeros buenos años y después tuvo una gran pospresidencia, pues fue una figura que se fue como agrandando y siendo reconocida. Claro, porque se le reconocen valores que fueron además perennes en la democracia y además, porque viste que ahora, qué sé yo, en este ciclo de neoperonizaciones que, ¿no? Así medio go que hay, a mí me da gracia en el sentido de que Alfonsín fue una figura, sobre todo, homenajeada por los peronistas. Sí, No hubo claro, presidente claro. peronista, digamos, desde Menem, que le reconocía valores, lo ponía enfrente, pactaba, qué sé yo. Duhalde lo invitó y fue parte de un cogobierno, según Duhalde, que tiene... Yo cubrí un homenaje de Cristina y Néstor. Bueno, Claro, Cristina, en vida, el último homenaje Claro. en vida. Y Alberto es el político que más citaba en sus propios discursos, como presidente. Exactamente, exactamente. Y Alberto se retira de Casa Rosada imaginando también como ese posgobierno. Decían, a la luz de los tiempos, de los años, se van a dar cuenta de lo que era esta presidencia. Está pasando todo lo contrario. No, y además apareció una cosa que salpicaba y que a lo mejor una cosa va tapando la otra, que eran las denuncias por el lobby de los seguros. Claro, que en realidad todo esto viene de ahí. Claro. Además. Porque Ercolini encuentra en la causa y en las investigaciones encuentra el otro, ¿no? Si encuentra el otro, digamos, el otro hecho, por decir así, que es la violencia. Entonces, bueno, se empezó a descoser un poco lo que para Alberto Fernández iba a ser una suerte de pospresidencia tardíamente reconocida, ¿no? Donde su presidencia iba a ser tardíamente reconocida frente a la crisis y qué sé yo. También, pero si no se agarra de eso, no se agarra de nada. Porque la verdad Y que sí. es... mencionábamos el libro de Marcos Peña que habla del pararrayos, que suele ser el jefe de gabinete. En el peronismo el pararrayos es Alberto Fernández. Como Claro. que si hay un lugar donde sacar a tirar la basura es Sí. en el departamento de Alberto Fernández, vamos a tirarla ahí en Puerto Madero. Hay algo que se liga de Alberto trágicamente para mí con la pandemia, que la pandemia es como un pueblo que se inundó y todo el mundo se fue y lo abandonó. Es decir, hay algo en la memoria... Es por el ejemplo, pecuén de esta época. Exacto, porque hay exactamente, es esa imagen. Porque incluso
La otra vez lo hablaba con un le pregunté, hace ya un tiempo, le pregunté a dos personas, dos intelectuales argentinos con los que dialogo mucho, Alejandro Galeano y Hernán Banoli. Y por separado les preguntaba cuáles eran las obras, ya sea literarias, sociológicas, lo que sea, que retoman la pandemia y no ha sido en un país tan narrativo como la Argentina, ¿no? Que uno dice el capítulo Malvinas, el capítulo 2001, el capítulo, bueno, obviamente los años 70, la pandemia es como un vacío, es un vacío, es decir, Alberto es el presidente de una época a la que nadie quiere volver. ¿No? Es decir, Alfonsín dice, quiero volver a la primavera democrática, yo soy un tubi que andaba solo, ¿no? Todo el mundo, mucha gente quiere volver al 1 a 1, ¿no? Es decir, a los beneficios de eso. Y los primeros años de Kirchner, creo que son 3 temporadas, ¿no? El primer gobierno de Néstor, 3 temporadas de pacificación social, de cierto consumo, ¿no? de cierto ni hablar. Alivio social. Bueno, la época de Alberto es a la que nadie quiere volver, ¿no? Porque significó, y además quedó asignado como un presidente contrario a Alfonsín, autoritario, que encerró a la gente, que bueno, y después... que se enamoró de la pandemia. Que se enamoró de la pandemia. Se usa mucho. Claro, ¿viste? Porque en general, además, en la Argentina te enamoras del instrumento y qué sé yo, porque en un momento tuvo un pico de popularidad, ¿no? Es decir, al principio. Por eso, ¿viste? Ahora... Twitter, que es, no, digamos, el juicio final de las cosas, aparece, ¿viste? Mirá lo que escribiste cuando estaba Alberto dando clases, ¿viste? Éramos todos ingenuos universitarios mirando bueno, en fin, cosas que pasan también. Claro, pero lo malo hasta que la tiene... reta cae en la... Sos cínico toda tu vida, no te agarras nunca, ¿no? Y digo, hay que vivir una vida entera siendo cínico, ¿no? Esa es. ¿Qué vas a decir? No, que hasta la reta cae en la misma, digo, como claro. en la misma bolsa sí, de total. voto, perdón. No, es una boludez, pero que lo malo que tiene que ser tu gobierno para que la pandemia no haya sido lo único. Digamos, lo único que te pasó. Digamos, como. Sí, porque no es que decimos, no, bueno, pero fue la pandemia. No, después nos dimos cuenta que había un montón de cosas. Sí, muchas. Sí, total. Es verdad, hubo todo mal, lo interno y lo externo. Lo interno y lo externo. Es decir, sequía, guerra, pandemia y presidencia sin conducción. Es lo imperdonable, ¿no? Para una presidencia. Porque además, ¿quién lo defiende? Ahora entramos en una zona de lo indefendible. Ahora estás en el peor lugar. Te parás un minuto antes y tenés las acusaciones de corrupción, ¿no? Sí. Y esto es como si fuese cuando ocurrieron durante la pospresidencia de Cristina, la última parte durante el gobierno de Macri, eran causa de corrupción con marco teórico, lawfare, no sé qué. O sea, Alberto está solo, los expedientes, 2 abogados y en la lona, en un sótano de tribunales. Sí. ¿No? Alberto está con 2 gestores, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Claro, no tiene, o sea, es en un monoambiente en Paraná y Lavalle. ¿Viste? Eso, así. Por eso, así. tomando café negro. En cambio, lo otro tenía, si querés, una épica de un lado que se construía una narrativa de la persecución judicial. Ahora es como persecución judicial a secas. Sí, pero también es medio como... se me ocurría que su presidencia era, bueno... Esto es lo que vas a tener que manejar y te dan la computadora de Chernobyl, ¿viste? Sí. Que es como todas cosas como que tenés que mover Sí. y si no movés bien la palanca, se pone radioactivo todo. Sí. Y tengo la sensación de que no solamente no movió bien las palancas, sino que le dejó la radiación a un montón de cosas. Sí. Como por ejemplo, lo más básico que te puedo decir es a las feministas. Por ejemplo, las feministas hoy en Twitter le están pasando para el ojete por Alberto. Esto es claramente. Porque también hubo una cosa como de... No sé si es para usar esta palabra que está de moda sobre girar o qué, pero levantó un montón de banderas que después no pudo sostener ni siquiera en lo privado. Ese es un problemón también, porque tengo la sensación que son manchas que después te quedan y que quedan no sobre vos, sino sobre lo que vos reivindicaste. Mi gobierno terminó con el patriarcado, es un textual. Sí, cuando le pregunta, él sabía que había pocos logros en su gobierno. Y en un momento dijo, yo termino... Claro, que es su gobierno. No, todo esto es como como ayer lo escuchaba mi amigo Towson, Pablo, que decía, ¿viste? El último clavo en el cajón, ¿no? Del frente de todos. O sea, como decir, bueno, esto fue pum, porque incluso el único intento más o menos consistente en armarse de un argumento presidencial fue ese. Puedo decir, por ejemplo, Kirchner, ¿cuál era su argumento, su mayor columna narrativa? Los derechos humanos. Sí. ¿No? Digamos, la ESMA, el acto de la ESMA, ¿no? Bueno, cada presidencia tiene, ¿no? Como un hito. Alberto, supongamos que era ese. Era como un presidente verde, con corbata verde, qué sé yo. Lo que pasa es que... Quedó pulverizado. Porque además si pensás en Néstor Kirchner,
con la bandera, si lo simbólico iba por los derechos humanos, después todo lo demás estaba. Claro. O sea, digo, de la bandera, pero había una estructura sobre la cual ponías una bandera. Por supuesto que además son cosas simbólicas que, digamos, que conviven con otras. ¿Sí? Digo, yo siempre utilizo la misma metáfora. Kirchner era Frávega de derechos humanos. O sea, primero que Kirchner tiene una ventaja poco dicha, y es que asume la presidencia sobre una recuperación que ya existía. Es decir, hay un tándem, una buena frase de Guillermo Moreno, la que dice, empezó en 2002, ¿no? Y es cierto, es decir, con Duhalde, y hay decisiones económicas que hacen el quiebre. Eso hay que decirlo. Entonces, Sí. Kirchner tiene un primer brío económico, un primer envión de recuperación económica sobre el que él monta una gran política, que es verdad que Duhalde no tenía. ¿No? Si Duhalde también tenía un déficit narrativo. Bueno, Kirchner no. Entonces Kirchner arma todo su gobierno, el kirchnerismo, y de algún modo tapa la sociedad de la crisis. Vos decís, 2001 tenía la sociedad de crisis, que se vayan todos, y de golpe, 2 años después, completamente distinto el escenario político. Bueno, ese es el mérito político de Kirchner, pero ya tenía el envión económico. Ahora también vos hablabas de lo que significó en su momento la llegada del Frente de Todos y a lo que quería volver cierto electorado que tenía esa última experiencia o la experiencia del cristinismo. Ahora pasa al revés, nadie quiere volver al Frente de Todos. Exactamente. ¿Cómo se para el peronismo de ahora para adelante? Pues esa es la mancha venenosa, ¿no? Porque esto es como dice él, Alberto salpica a todos. Aunque todos salen a diferenciarse, yo no sé cuánta distancia puede tener el resto del peronismo de esto que pasó. A mí me parece que el peronismo siempre dependió un poco, para llegar al poder, de que decante el fracaso ajeno. Digamos, si vos pensás, primero que el peronismo se construyó y sus liderazgos se construyeron siempre desde el poder. Desde el poder, construyendo puntos de contacto profundos, o sea, no solo desde el poder, no solo una operación palaciega, ¿no? No es que te digo, entra a ciencia política, calentá. No, hay una cosa más compleja, ¿no? O sea, pero, vos decís, suponete, Perón, Menem y Kirchner llegaron al poder y está bien, tenían recorridos, tenían trayectorias. No estoy negando, no es que un tipo, viste, como Kramer en la empresa, viste, Sí. Quedó adentro, viste, y ahora es un empleado. Pero tenían trayectorias, pero esas trayectorias, bueno, podían terminar mal. Siempre recuerdo la carta de Perón a Eva, donde le dice, bueno, y nos vamos a la mierda, más o menos, ¿no? Entre pito y flauta le dice, bueno, o sea, no vio venir el aluvión histórico del todo, que además él gestó, y se gestó en torno a él. Entonces, yo diría, hoy el peronismo no puede crear un plan maestro de vuelta al poder. Nunca lo tuvo, nunca lo creó. Siempre tuvo la intuición y la carambola histórica a su favor, ¿no? Y creo que no lo tuvo efectivamente. Se rompió eso en los últimos años. Yo creo que tenía el peronismo el margen y la capacidad de creatividad política para generar un avatar, vamos a decirlo así. Claro. Lo tuvo Menem y lo tuvo Kirchner, es decir, crear algo nuevo. Hoy pareciera estar anclado a fórmulas que ya quedan viejas, a un discurso, un artículo buenísimo, salió en el Destape, el 11 de julio, Claudio Escaleta, ¿no? Viste que era sobre ciertas sonceras de política económica que habitan en lo que sería el campo nacional y popular y que no permiten construir un discurso económico posible, ¿no? Que articule cuestiones de la productividad argentina a futuro, ¿no? ¿Qué me querés decir? No, yo lo que estoy viendo con respecto a esto es, veo jóvenes seducidos por una idea de peronismo de derecha. Eso lo veo, no sé qué alcance tiene, no sé electoralmente qué va a pasar de acá a un año. Yo creo que pero hay algo ahí, sí, que hay gente que está como un poco enamorada de un peronismo no progre. Claro, pero viste, como que hay que distinguir y mirar cuestiones que no sea que el árbol de las redes y del hedonismo y de la sobreactuación te tapen el bosque, ¿no? No, obvio. O sea, en eso digo, sí, si entras a Twitter pareciera que, no, es decir, son todos, viste, militantes de Ocinde y te va, digo, se proletarizaron. Claro, pero que además es algo como, viste, como es casi diría estético, en un aspecto, no porque hago una distinción. No porque cierta recuperación del interés nacional no valga la pena. No, y obvio, hasta obvio. te diría de un nacionalismo no valga la pena. Es decir, evidentemente en el mundo forma parte de un repertorio. Es decir, bueno,
el límite al poder global, ¿no? En general se suele decir que, lo dijo Biden en un momento, bueno, entre autocracia y globalista, y otros dirían entre nacionalismos y globalistas. Hay en un mundo más difuso, más complejo, no tan claro como el del siglo XX, hay una tensión ahí que vale la pena mirar y observar. Sí. En Argentina, creo que gran parte del espíritu nacional también lo capturó el gobierno. También lo capturó. Sí, claro, obvio. Digamos, y aún en sus contradicciones, ¿no? Con el caso de la tensión entre Milei y Villarroel. Yo creo que Villarroel interpela también una cierta cuestión ahí, pero no. Después, obviamente, me parece que yo hago esta salvedad, porque a mí también me simpatizan algunas ideas de la cuestión nacional. Hay una salvedad, y es que yo creo que la distancia, por momentos la indiferencia, la desconfianza de la sociedad y la política, también ahí juegan un papel que frena cualquier ímpetu más nacionalista, ¿no? Como que porque en el fondo hay una cuestión a mí lo nacional bárbaro, pero no lo estatal, ¿no? Es decir, hay como una idea de que cualquier nacionalización involucra más negocio de la casta, dicho mal y pronto, ¿no? Que puede haber una desconfianza. Entonces, me parece que hay algo, sí, de recuperación de identidad que puede valer la pena, y de tradiciones y cosas que son súper valiosas de la Argentina y que, viste, no nos tenemos que bajar el precio. Pero hay que tener cuidado, porque yo no veo todavía saldada esa desconfianza de millones de personas con la política. ¿No? Entonces, no, todavía no. Esa idea de que no, porque yo me disfrazo de tradicionalista, ¿no? Salimos de gira como los chalchaleros y vamos a convocar a la gente. No va a ocurrir tan así, porque hay una desconfianza en la política. Es decir, realmente hay que regenerar otras cosas, ¿no? Es decir, porque lo que está en vilo es algo muy primario. O sea, no tenemos moneda, no hay capacidad de ahorro, no hay créditos hipotecarios para sectores medios. O sea, hay el trabajador golondrina de 8 laburos para llegar a fin de mes. Digo, hay cosas tan de fondo. Sí. Y complejas, que vos decís, bueno, que esa nacionalidad también hay que reconstruir, ¿no? Digamos. Vamos a dar vuelta a la página, vamos a ir a otra parte de la charla. ¿Te puedo pedir, Marco, si me bajás la cortinita un poco? Que hubo un solo de teclado recién que... Está Rick Wakeman. Sí. Entró Rick Wakeman, ya se va. Sí. Hablemos del gobierno un poco. Hablemos un poquito del gobierno, porque, bueno, ya pasamos el capítulo Alberto, peronismo y demás, pero dentro del gobierno también están las internas, también hay ciertas discusiones. Hay resultados que no se terminan de ver. Digo, hoy cuando Alan nos hablaba de las noticias, nos contaba la fila enorme que hay en San Cayetano. Sí. Entiendo que es más grande que en otros años. Sí. Y por otro lado está esta cuestión de Milei, Karina, Santiago Caputo, la figura de Macri que se está corriendo, me parece, viste que hubo un momento que a Macri lo querían mostrar como un verdadero estadista que no lo dejaron, pero viste que él... La imagen es esta, viste que él cuando te habla serio pone las manos así, como estoy preocupado. Y ahora está como metiéndose como un poquito más, como bueno, como me aflojo la camisa y estoy como para ya metió un funcionario que no funcionan, digamos. Claro, sí. Ya empezó eso. ¿Qué mirada tenés de todo eso? Vos nombraste una cosa clave y que está como de fondo, que es, hoy es el, digamos, 7 de agosto. Sí. Bueno, la marcha de los Cayetanos es casi, te diría, un dato paisajístico de la Argentina, ¿no? Es decir, es una marcha que no existía hace 10 años, o sea, y que empezó a existir hace un tiempo, y que tiene que ver con la realidad de los trabajadores, ¿no? Porque no es solo que marchan los grupos, de los movimientos sociales, de los planes, no sé qué, no, sino que es una convocatoria en torno a algo que es el mundo del trabajo, que es un hormiguero pateado, ¿no? Entonces, es interesante y es doloroso, pero también es interesante que hay ahí un germen, ¿no? De organización y que une cosas que antes no se unían. Por ejemplo, no se unían tanto movimientos sociales, movimientos desocupados, los viejos movimientos desocupados, y CGT, ¿no? O sea, las organizaciones, el mundo del trabajo, que están más conectadas. Incluso ahí tiene un papel también la iglesia, ¿no? Los curas villeros. Y hoy va a ocurrir eso. Y es algo que viene ocurriendo y es importante. Y tiene dirigentes valiosos, a pesar de toda la campaña fuerte, intensa del gobierno, por poner en tela de juicio todas las políticas sociales y a los dirigentes, ¿no? Creo que de lo mejor, o lo más creativo, lo más pensante, la política argentina en parte está ocurriendo hoy en ese lugar, contaminado por 1000 cosas. También por la política, también por la politiquería y todo lo que quieras. Pero ahí hay algo muy genuino que está ocurriendo. Siguiente pregunta. La tensión. El gobierno zafamos del lunes negro y ocurrió una cosa muy graciosa, que era
entre las cosas que retuiteó Milei, una era una suerte de elogio al cepo. Sí, increíble. ¿No? Es decir, Sí. pero claro, porque el cepo fue una solución a lo que en días negros, así bursátiles, suele ser el vuelo a la calidad, que es capitales que vuelven, digamos, a la madriguera, ¿no?, de alto rendimiento de los países importantes, ¿no?, que se van los capitales de los países periféricos o los países más inconsistentes. Y gracias al cepo no ocurrió, ¿no? Es decir, el gran tema, la gran contradicción de la Argentina, cómo salir del cepo, una de las grandes, que destraba otras, y etcétera, es cómo salir del cepo. O sea, no hay recuperación económica con cepo. Sí. Eso sepámoslo. Y el cepo fue lo que nos permitió que todo no vaya peor. Es decir, es una especie de herramienta muy mantacorta que se va moviendo. Y en simultáneo, otro quilombo que tiene el gobierno, que es la cuestión institucional. Yo creo que Macri apuntó ahí, ¿no? Sí, yo creo que Macri se metió, encontró un agujero para armar, porque él elogia la política económica, elogia incluso la velocidad, una velocidad que él no tuvo, ¿no? Por eso aparece, ¿viste esa imagen apuñalada del libro de Marcos Peña, que es como... Sí. Apuñalar, o sea, la víctima es el gradualismo. O sea, ¿qué es Marcos Peña? El gradualismo, ¿no? Vamos más despacio, pero lo hacemos. Y otro dice, si no lo haces rápido, no lo haces. ¡Pum! ¿No? Sí. Entonces ahí hay una... Y entonces dicen, no es una crítica al macrismo. También a la interna del macrismo. Porque hoy la relación, hasta te diría, la relación de proximidad física entre Marcos Peña y Macri debe ser nula, tendiente a nula. Sí. Es decir, no sé, porque el gestor de ese macrismo de buenos modales, del obamismo, ¿no? Digamos, del Starbucks, del ajuste, no está más en la órbita, ¿no? Entonces Macri es más es más mileísta que macrista. O que más No, obviamente. Está claro. Sí, sí. Pero se mete en el agujero de la cuestión institucional, que es el tema del hijo. Es el tema del hijo. Sí. ¿No? Y es el tema, por eso Santiago Caputo es el enemigo. Digo, finalmente, yo la otra vez preguntaba, ¿quién va a ser el enemigo principal, el que todos aman odiar? Bueno, finalmente va a ser Santiago Caputo, por ahora. Que es el tipo que que mueve los cables de alta tensión. Porque está metido en las cuestiones de la justicia federal, está metido en las cuestiones de los servicios de inteligencia, está metido ahí. Y el gran operador argentino de la justicia es el hijo. Están poniendo, ¿no?, como al gran operador un varón del conurbano de la justicia federal. ¿Vos a Santiago Caputo lo ves como alguien inamovible dentro del gobierno? ¿Lo ves tan blindado como Karina? ¿O puede ser que en algún momento... Porque viste que también está esta cosa como... Para Milei el círculo es Karina y Santiago Caputo. Si algo no funcionara, ¿vos te imaginás a Santiago Caputo siendo fusible? Y hay que ver hasta dónde se llega el no funciona. Todos son fusibles, todos. En general, no solo ahora. Hablábamos de Alberto, o sea, Alberto tiene una predilección por matar a los propios, ¿no? Sí. Es decir, ahora decir eso es un poco más truculento, pero digamos, su relación con todo aquel que quisiera construirlo a él era el primero que entregaba, ¿no? Si Alberto tenía casi una perversión política, que era no hagan albertismo, yo necesito hacer albertismo, y era muy cruel con los propios, con los más propios, ¿no? Pero Alberto está con la foto de la fiesta, también propio pero desde lo personal. Sí. La persona que entregó fue Fabiola. Claro, exactamente. Y hay un estilo en política, tal vez más, se mira tan en el Era lo peor, ¿viste? Sí. Era como cuando a Kiko le decían Federico. ¿Viste? Entonces quedaban, pero haciendo que, ¿verdad? cuidando la abeja, ¿no? Quedaban. Sí. Menem te dejaba casi al lado de él. Y Milei, no sé, va a ser con Milei es un experimento en vivo. ¿Qué sé yo? En un punto decís, es un gran mentor. Él lo ubicó siempre, o sea, como si dijera mi hermana y mi hermano, ¿no? No, sí, claramente. Es un personaje que además genera fascinación. Porque Sí. viendo, se están publicando perfiles todo el tiempo, Sí, ¿no? sí. Pagni está obsesionado. Sí. Sí. Y a la vez, no sé qué les pasa a ustedes, a mí a la vez enseguida me harta eso. Me parece que, viste que, aun cuando uno mismo escribe eso. Claro, obvio. Para escribir, haces un perfil, digo. No me gustan las fascinaciones con los Claro, personajes a mí. ya de nuevo hay un plus de fascinación que es como el goce para quedar como girando en falso, ¿no? Como un personaje. De todo enseguida igual se quiere hacer la serie de Netflix, ¿no? Es como, Claro. está para salir la Sobre serie todo de Netflix de Caputo mañana, ¿no? Porque el punto que yo veo es cómo la política, cuando vos preguntabas sobre un giro a la derecha en el peronismo, yo digo, hay como un abandono de las cosas por ver
cómo se puede regenerar identidades, juego de espejos, ¿viste? Como, hay una parte como de otra, de una casi frivolidad en la que queda encerrada la política para darle aire a la política, pero no para... Entonces, ¿viste? Claro. Yo en general, ¿viste? Está bien, ¿no? Esto lo digo acá y no le vendo ningún entusiasmo a nadie. ¿Viste? Yo al país se lo daría, ¿viste? La baña, ¿viste? Traje color whisky, que tome 5 medidas grises, ¿viste? Digo, dame lo más gris que tengas para como medida, 5 años de aburrimiento y el país arranca. O sea, yo Claro, tengo claro. en mi espíritu está eso también, ¿viste? Una cosa de, por eso también soy cristiano, bueno, vamos al desierto, caminemos en el desierto con cuidado social, pero, ¿viste? Aburrámonos un poco. No, acá es como que la política se volvió el gran espectáculo. No, obvio. Gracias, Martín, por haber venido. Bueno, muchas gracias. Igual te quedás un rato. No, me quedo para el momento frívolo. El momento pavadas. Ponete un tema y después seguimos.